Bienvenidos a nuestro podcast La Biblia en un año, episodio 212. Qué bueno que usted ha determinado apartar este tiempo para entrar en este espacio llamado Luz que ilumina mi camino, un espacio diseñado para ejercitarnos para la eternidad. Es un espacio donde estamos dando prioridad a la palabra y a la oración, buscando la santidad. Entonces vamos a entrar en materia en este episodio 212 que se titula ¿Cómo evitar las discusiones? Vamos a aprender no solo cómo evitar las discusiones, sino también a afrontar las disputas y a dejar de pelear. El referendo de hace poco sobre la permanencia de Gran Bretaña en la Unión Europea dio como resultado una votación dividida en un 52% a favor de salir y un 48% a favor de permanecer. La campaña fue ácida. La nación se dividió y los principales partidos políticos cayeron rápidamente en luchas interinas y en división. Este es un ejemplo de lo que vemos en todo el mundo. Cada actualización de noticias parece incluir historias de discusiones, disputas y peleas. Lo acabamos de vivir también acá en Colombia con las elecciones de presidencia de este año. Hubo una división bastante fuerte. Cuando el pecado entró en el mundo, comenzaron las discusiones, las disputas y las peleas. Adán culpó a Eva. Caín asesinó a su hermano y desde entonces la historia del mundo ha sido una historia de conflictos de todo tipo. Cuando la gente se aleja de Dios, comienzan a pelear entre sí. Vemos el desmoronamiento de las relaciones en todos los contextos: matrimonios rotos, hogares rotos, relaciones rotas en el trabajo, guerras civiles y guerras entre naciones. Lamentablemente, la iglesia no es inmune. Desde el principio ha habido discusiones, disputas y peleas. Entonces, ¿cómo debemos afrontar ese conflicto? Vamos a mirarlo a la luz de la palabra, porque es la palabra la que nos lleva a toda verdad. Es el Espíritu Santo el que nos va a llevar a toda verdad a través de la palabra. Entonces, les invito a que abra su Biblia en Proverbios capítulo 18. Vamos a leer desde el verso 17 y también vamos a leer los dos primeros versículos del capítulo 19. Ubíquese ahí en Proverbios 18, estaremos leyendo en la traducción Nueva Traducción Viviente, NTV, que es la traducción que estamos estudiando este año de 2026. El primero que habla en la corte parece tener la razón hasta que comienza el interrogatorio. Tirar una moneda puede acabar con la disputa, resuelve los desacuerdos entre grandes oponentes. Un amigo ofendido es más fácil de recuperar que una ciudad fortificada. Es más difícil de recuperar que una ciudad fortificada. Las disputas separan a los amigos como un portón cerrado con rejas. Las palabras sabias satisfacen igual que una buena comida. Las palabras acertadas traen satisfacción. La lengua puede traer vida o muerte. Los que hablan mucho cosecharán las consecuencias. El hombre que halla esposa encuentra un tesoro y recibe el favor del Señor. El pobre ruega misericordia, el rico responde con insultos. Hay quienes parecen amigos, pero se destruyen unos a otros. El amigo verdadero se mantiene más leal que un hermano. Proverbios capítulo 19. Es mejor ser pobre y honesto que ser honesto y deshonesto y necio. El entusiasmo sin conocimiento no vale nada. La prisa produce errores. Bueno, vamos entonces al primer punto de este tema de hoy. Evita discusiones. El libro de Proverbios está lleno de consejos prácticos acerca de cómo evitar las discusiones. El primer consejo es escuchar ambas partes. Por lo general hay dos partes en una discusión y siempre vale la pena escuchar ambas opiniones. El derecho de réplica es importante, tiene un lugar vital en cualquier sistema jurídico. El primero que habla en la corte parece tener la razón hasta que comienza el interrogatorio. El segundo consejo es pedir ayuda al Espíritu Santo. Necesitamos la guía de Dios, especialmente cuando enfrentamos litigios. En el Antiguo Testamento, el echar suertes era una manera de resolver disputas.
Sin embargo, con el derramamiento del Espíritu Santo hay mejores maneras de recibir la guía de Dios sobre las disputas, como lo vemos en 1 Corintios capítulo 6, del 1 al 6, donde hubo algunas discusiones en la iglesia y ellos fueron al Espíritu Santo para que les ayudara. El tercer consejo es: evita ofensas innecesarias. Haz todo lo posible para evitar ofender a tus hermanos y hermanas. En Proverbios que acabamos de leer en el capítulo 18, en el verso 19 dice: resiste al hermano ofendido, más resiste el hermano ofendido que una ciudad amurallada. Una ofensa puede causar una resistencia fuerte. Las disputas serias crean barreras entre amigos y esas paredes son fáciles de levantar, pero extremadamente difíciles de derrumbar. Por eso debemos evitar ofender a las personas, aunque en los momentos de rabia es lo que la persona quiere, lo hace muchas veces de una manera automática. Pero siempre se dicen palabras para ofender al otro. ¿Cuál es el consejo del Señor en su palabra? Que evitemos las ofensas innecesarias. En él es completamente importante que evitemos ofender, que más bien guardemos silencio si no tenemos nada bueno que decir. El otro consejo es escoger nuestras palabras con cuidado. En el verso 20 dice que las palabras sabias satisfacen igual que una buena comida, y las palabras acertadas traen satisfacción. Tus palabras pueden ser una fuerza que da vida, traen gran satisfacción y sanan la división. Por eso necesitamos escoger nuestras palabras con cuidado y pedirle al Señor, como dice en el Nuevo Testamento, que nuestras palabras siempre sean sazonadas con gracia a fin de agradar a los oyentes. Sin embargo, las palabras también pueden ser una fuerza destructiva. Como dice la traducción El Mensaje del versículo 21, las palabras matan, las palabras dan vida, ellas son veneno o fruta, usted elige qué quiere que sean. Nosotros elegimos si queremos que nuestras palabras sean un veneno o que sean una fruta deliciosa al paladar que da vitamina y da vida. Puedes hacer muchísimo bien o puedes hacer un gran daño con lo que dices. Otro consejo que vemos aquí en Proverbios es: elige tus compañías cuidadosamente. El escritor subraya: quien haya esposa, haya la felicidad. Muestras de su favor le ha dado el Señor. Evidentemente, en mi propia experiencia puedo decir que es cierto que la sabiduría, el asesoramiento y la mediación de pipa, dice el pastor Nicky, me han ayudado a menudo para evitar meterme en problemas en esa área. Con frecuencia, un buen esposo o una buena esposa puede ser un pacificador. Sí, señor. Y un buen consejero, cuando tenemos esposo o esposa sabios, tenemos un buen consejero al lado que nos ayuda a ver el panorama diferente. Lo que necesitamos también son amigos muy cercanos, estemos casados o no. La segunda parte de este proverbio nos recuerda que mientras los amigos van y vienen, hay amigos más fieles que un hermano. Estos son los tipos de amigos que necesitamos en nuestra vida. En definitiva, por supuesto, Jesús es el amigo más fiel que cualquier hermano o hermana. Él es el amigo más fiel y está siempre dispuesto. Vamos a orar. Entremos en el gimnasio espiritual, cierre sus ojos y dígale al Señor: Señor, yo oro para que las palabras que hablo sean fuente de vida para los que me rodean, que me llenes de gracia y sabiduría, sazona con gracia cada palabra que sale de mi boca, que las palabras que salen de mi boca sean de la abundancia de mi corazón y que en mi corazón abunde tu palabra, para que lo que salga de mi boca sean palabras de bendición a fin de agradar a los oyentes, de edificar a las personas. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, ahora le invito que abramos la Biblia en Romanos capítulo 14, versículos del 1 al 18. Romanos 14, del 1 al 18, leeremos en Nueva Traducción Viviente. Dice así: el peligro de juzgar. Acepten a los creyentes que son débiles en la fe y no discutan acerca de lo que ellos consideran bueno o malo. Por ejemplo, un creyente piensa que está bien comer de todo, pero otro creyente con una conciencia sensible come solo verduras. Los que se sienten libres para comer de todo no deben menospreciar a los que no sienten la misma libertad, y los que no comen determinados alimentos no deben juzgar a los que sí los comen, porque a esos hermanos Dios los ha aceptado.
¿Quién eres tú para juzgar a los sirvientes de otro? Tu amo dirá si quedan en pie o caen, y con la ayuda del Señor quedarán de pie y recibirán la aprobación de Él. Del mismo modo, algunos piensan que un día es más sagrado que otro, mientras que otros creen que todos los días son iguales. Cada uno debería estar plenamente convencido de que el día que elija es aceptable. Los que adoran al Señor un día en particular lo hacen para honrarlo a Él. Los que comen toda clase de alimentos lo hacen para honrar al Señor, ya que le den gracias a Dios antes de comer. Y los que se niegan a comer ciertos alimentos también quieren agradar al Señor y le dan gracias a Dios. Pues no vivimos para nosotros mismos, ni morimos para nosotros mismos. Si vivimos es para honrar al Señor, y si morimos es para honrar al Señor. Entonces, tanto si vivimos como si morimos, pertenecemos al Señor. Cristo murió y resucitó con este propósito, ser Señor de los vivos y de los muertos. ¿Por qué entonces juzgas a otro creyente? ¿Por qué menosprecias a otro creyente? Recuerda que todos estaremos delante del tribunal de Dios, pues dicen las Escrituras, tan cierto como que yo vivo, dice el Señor, toda rodilla se doblará ante mí, y toda lengua declarará lealtad a Dios. Es cierto, cada uno de nosotros tendrá que responder por sí mismo ante Dios. Así que dejemos de juzgarnos unos a otros. Por el contrario, propónganse vivir de tal manera que no causen tropiezo ni caída a otro creyente. Yo sé y estoy convencido por la autoridad del Señor Jesús que ningún alimento en sí mismo está mal. Pero si alguien piensa que está mal comerlo, entonces para esa persona está mal. Si otro creyente se angustia por lo que tú comes, entonces no actúas con amor si lo comes. No permitas que lo que tú comes destruya a alguien por quien Cristo murió. Entonces no serás criticado por hacer algo que tú crees que es bueno. Pues el reino de Dios no se trata de lo que comemos o bebemos, sino de llevar una vida de bondad, paz y alegría en el Espíritu Santo. Si tú sirves a Cristo con esa actitud, agradarás a Dios y también tendrás la aprobación de los demás. Amén. Bueno, vamos al segundo punto. Afronta disputas. Ya vimos cómo evitamos discusiones, ahora cómo afrontar las disputas. Este pasaje es muy relevante para algunas de las disputas que están ocurriendo en la iglesia global en este mundo. Qué bueno habría sido si la iglesia en los últimos 2000 años hubiera seguido las instrucciones de Pablo. Como escribe John Stott, el propósito de Pablo en estos versículos era permitir que cristianos de mentalidad conservadora, principalmente judíos, y cristianos de mentalidad liberal, principalmente gentiles, convivieran amistosamente en la comunión cristiana. Hay ciertos asuntos sobre los cuales Pablo estaba dispuesto a pelear hasta la muerte, que eran la verdad del Evangelio, cuando dijo Cristo murió por nosotros, la vida, muerte y resurrección de Jesús y el señorío de Cristo. Estos son ejemplos de lo que no es negociable. Esto no tiene cambio. La verdad del Evangelio, que es que Cristo murió por nosotros, la vida, la muerte y la resurrección de Jesús y el señorío de Cristo. Pero hay otras cosas que no eran así importantes para entrar en discusiones, son áreas secundarias y Pablo nos da varios ejemplos, como el vegetarianismo o pensar que un día es más sagrado que otro. Hoy en día algunos cristianos se abstienen de muchas cosas, muchos son pacifistas y otros no lo son. Hay muchos asuntos discutibles entre los cristianos que terminan divididos de una forma apasionada. Unos piensan que no es bueno que las mujeres usen pantalón, otros piensan que sí pueden usar el pantalón, unos piensan que no se deben maquillar, otros piensan que sí, unos dicen que se debe ir con corbata, que si usted va a compartir la palabra en una reunión de culto, debe ir vestido de determinada forma, otros dicen que no. Esas son cosas en las que debemos afrontar estas disputas dirigidos por el Espíritu Santo. Y los consejos que vemos aquí es, respeta a aquellos con diferente punto de vista. Pablo escribe, reciba. La palabra significa respete a aquel que es débil en la fe. Bienvenidos con los brazos abiertos los creyentes que nos vean las cosas de la forma como tú la ves. Eventualmente todos vamos a terminar arrodillados uno al lado del otro en el lugar del juicio frente a Dios. ¿Sí? Recuerde,
que hay principios en la palabra que no son negociables. Y lo que es negociable son cuestiones de días, de vestimenta, de alimentos, cosas de esas sobre las cuales vamos a estar siempre presente en el tribunal de Cristo, y allí el Señor es el que va a juzgar. Nosotros no estamos llamados a eso, estamos llamados a juzgar y lo que el Espíritu Santo le vaya dirigiendo en su vida. El otro consejo es no juzgar rápidamente, no se sobresalte cada vez que ellos hagan o digan algo con lo que no esté de acuerdo. Y prosigue, ¿quién eres tú para juzgar a los siervos de otro? Tú, entonces, ¿por qué juzgas a tu hermano? En las palabras de la versión de la Biblia amplificada dice, entonces no nos critiquemos, culpemos y juzguemos más. Debemos permitir que la gente tenga opiniones diferentes a la nuestra sin juzgarlas por ello, ¿sí? Cualquier opinión, sea de política, sea de discursos, sea de vestimenta, de ropa o de comida, que tengan diferente, debemos respetarla, mostrarles a través de la luz de la verdad de la palabra, pero se respeta a las otras personas sin faltarles al respeto. Por eso no es concebible que insultes a otra persona porque piensa diferente. Necesitamos mostrarles simplemente la verdad de la palabra y los hechos que no son negociables en la palabra de Dios, y ya la persona tomará su postura, pero necesitamos no hacer juicios rápidos. No debemos menospreciar a los demás. No se debe menospreciar a aquellos que tienen opiniones diferentes a la nuestra. Dios ya los ha aceptado y lo mismo deberíamos hacer nosotros. Si no visten de la manera que nosotros quisiéramos o de la manera que nosotros vestimos, no quiere decir que vamos a juzgarlos ni a menospreciarlos. Si no hacen lo que nosotros nos parece una práctica. En estos días comentaba sobre las diferencias que hay entre varios cristianos en cuanto a la cena del Señor, porque unos dicen que si usted no está casado, o que si usted no ha sido bautizado, o que si usted cometió algún pecado, no puede tomar la cena del Señor. Otros decimos que sí lo puede hacer, conscientes de discernir el cuerpo de Cristo, lo que puede hacer esto y lo que son estos símbolos que el Señor dejó para que lo hiciéramos mientras Él viene. Creemos que esto, el compartir la cena del Señor, antes va a fortalecer nuestra vida espiritual y ayudarnos en la decisión y en la determinación de no volver a pecar y de vivir una vida de santidad. Entonces son cuestiones y opiniones que en lugar de menospreciar a los otros, debemos aceptarlos así como el Señor lo ha hecho con nosotros y con ellos. Otro consejo que vemos aquí en esta carta de Romanos es: haz aquello que creas correcto. En todos aquellos asuntos secundarios, cada uno debe estar firme en sus propias convicciones y cada uno esté convencido en su propia mente. Si comes carne, da gracias a Dios por la costilla. Sí, dale gracias al Señor. Si tú sientes que no debes comerlo, que es pecado si comes carne o si comes cerdo, entonces también da gracias a Dios por el brócoli o por la verdura. El hecho es que podamos estar de acuerdo en no estar de acuerdo con estos asuntos, no los hace irrelevantes. ¿Sí? El que podemos estar de acuerdo o no estar de acuerdo, esto no hace que sea muy importante. Procuremos hacer cuidadosamente lo que creemos correcto en cada situación. El otro día una discípula me decía: Mari, el Señor me dijo que no me debo maquillar. Pero que el Señor le haya dicho a ella que no se debe maquillar no quiere decir que ninguna mujer se pueda maquillar. Hay tratos específicos que el Señor tiene con cada persona. Yo lo que le dije fue: si usted, el Espíritu, la ha llamado a que no se maquille, entonces no lo haga. Porque si usted lo hace, ya estaría desobedeciendo a una convicción o algo que le puso el Señor en su corazón. Porque es el Señor, tal vez que el Señor quiere purificarla de algo, de la forma como usted se maquillaba, de la motivación por la cual se maquillaba. Y
el Señor quiere traer pureza en esa área. Entonces, si el Señor le dijo no lo haga, puede ser para siempre o puede ser por un tiempo, según el Espíritu le hable. Pero eso no puede convertirse en doctrina, que entonces nadie más se va a maquillar. Como también compartía la pastora Yesenia Tere, escuché un día que el Señor le había dicho a ella que no usara aretes grandes. Esto no quería decir que el Señor no permitiera a ninguna mujer usar aretes grandes. Le estaba haciendo un llamado a ella a causa del corazón, de su motivación. Cada uno tiene un trato con Dios cuando no son preceptos negociables, ¿sí? Cuando ya hay cosas que son definitivamente firmes, como la santidad, como la pureza, como no caer en fornicación, adulterio, esas ya son cosas que no son negociables. Pero estas cositas en las cuales muchas veces se entra en discusión y en divisiones, debemos aprender a ser sabios, ¿sí? Y hacer lo que el Espíritu nos vaya diciendo. Otro consejo es: presume lo mejor acerca de las motivaciones de los demás. El que le da importancia especial a cierto día lo hace para el Señor. El que come de todo, come para el Señor y lo demuestra dándole gracias a Dios, y el que no come para el Señor se abstiene y también le da gracias a Dios. Esto dijo el apóstol Pablo en el verso 6. Por eso dice: démosle a los demás el beneficio de la duda y asumamos que están tratando de hacer lo correcto ante los ojos del Señor, ¿sí? Creamos de que ellos lo hacen para la gloria del Señor. Si no lo hacen, el Señor conoce sus corazones. Por eso damos gracias a Dios, que puede mirar el corazón, mira más allá de lo que miramos nosotros como seres humanos. Él mira el corazón. Otro consejo que nos da es ser sensible acerca de la conciencia de los demás. Pablo escribe: propóngase usted a no hacer nada que sea causa de su hermano tropiece o que se ponga en peligro su fe. No podemos ser tropiezo para los demás. Por ejemplo, si alguien considera que no debe comer carne de cerdo, ¿sí? Sería insensible comer carne de cerdo delante de ellos, porque no queremos causarle angustia, no queremos que ellos se sientan confrontados y de pronto que vayan a hablar mal y caigan en pecado. No podemos ser tropiezo para ellos. Entonces, no hacerlo por amor a mi hermano que me está mirando. Otro consejo es ayudar y alentar a otros. Así que aceptemos usar toda nuestra energía para llevarnos bien. Ayudemos a otros con palabras alentadoras y no los carguemos con encontrar fallos. No estemos buscándole la falla al otro. Siempre ayudemos a alentarlos. El Espíritu Santo es el mismo, tenemos el mismo Espíritu, el mismo Dios, el mismo Señor, y Él nos va a llevar a toda verdad. Y también el otro consejo es actuar siempre con amor. Si tu hermano se angustia por causa de lo que comes, ya no te comportas con amor. Así que sé sensible y cortés. Más vale no comer carne, ni beber vino, ni hacer nada que haga caer a tu hermano, dice el verso 21. Los asuntos discutibles son importantes, pero no tan importantes como aquellos que nos unen a todos, porque el reino de Dios no es cuestión de comidas o de bebidas, dice el verso 17, sino de justicia, paz y alegría en el Espíritu Santo. Esto es lo que realmente importa. No caigamos en la trampa de arguir sobre asuntos discutibles que dividen la iglesia y desaniman a aquellos que están fuera de ella. Debemos mantener una firmeza. El Señor nos ha dicho que nos bauticemos. El Señor nos ha dicho que busquemos la santidad. El Señor nos ha dicho que compartamos la cena. Cada uno con su conciencia limpia puede hacerlo. Sigue las palabras del escritor medieval Rupertus Meldius. En lo esencial, unidad, y en lo no esencial, libertad. En todo, amor. Así es. Que podamos ser unidos en lo esencial. En lo que no es tan esencial, que tengamos libertad por el Espíritu. Y en todo vivamos en amor. Amado Señor, vamos a orar. Cierre sus ojos, levante sus manos y dígale: Señor, oro por una nueva unidad en la iglesia. Ayúdanos a concentrarnos hoy y cada día en aquello que realmente es el reino de Dios, que son la justicia, la paz y la alegría en el Espíritu Santo. Ayúdanos a establecer ese reino de Dios y a vivir conforme a los estatutos de tu palabra, entendiendo que tú nos has dado libertad en algunas cosas para elegir. Ruego, Señor, que la gracia y la paz tuya vayan en nuestra vida y que nos ayuden a edificarnos y amarnos unos a otros. En el nombre de Jesús, amén.
Ahora les invito que abra su Biblia en Primero de Crónicas, capítulo 9. Vamos a leer el capítulo 9 y el capítulo 10 del 1 al 14. Dice así en Nueva Traducción Viviente. Entonces todo Israel quedó anotado en los registros genealógicos en el libro de los reyes de Israel. El retorno de los desterrados. El pueblo de Judá fue desterrado a Babilonia porque fue infiel al Señor. Los primeros desterrados en regresar a las propiedades en sus antiguas ciudades fueron los sacerdotes, los levitas, los sirvientes del templo y los israelitas. Algunas personas de las tribus de Judá, Benjamín, Efraín y Manasés volvieron y se establecieron en Jerusalén. Una familia que regresó fue la de Utai, hijo de Amiud, hijo de Omri, hijo de Inri, hijo de Benai, un descendiente de Fares, hijo de Judá. Otros que volvieron pertenecían al clan de los silonitas, entre ellos Asaías el mayor y sus hijos. Del clan de los seraitas regresó Jeuel junto con sus parientes. En total ingresaron 690 familias de la tribu de Judá. De la tribu de Benjamín volvieron Salú, hijo de Mesulam, hijo de Odavías, hijo de Asenúa, Imneías, hijo de Jeroham, Ela, hijo de Uzi, hijo de Micri, y Mesulam, hijo de Cefatías, hijo de Reuel, hijo de Ibnías. Todos estos hombres fueron jefes de clanes y aparecían en los registros genealógicos. En total regresaron 956 familias de la tribu de Benjamín. Los sacerdotes que regresaron. Entre los sacerdotes que regresaron se encontraban Jedaías, Joiarib, Jeaquín, Azarías, hijo de Hilcías, hijo de Mesulam, hijo de Sadoc, hijo de Meraiot, hijo de Ahitob. Azarías fue el funcionario principal de la casa de Dios. Otros sacerdotes que regresaron fueron Adaía, hijo de Jeroham, hijo de Pasur, hijo de Malquías, y Masai, hijo de Adiel, hijo de Gesera, hijo de Mesulán, hijo de Mesilemit, hijo de Imer. En total regresaron 1770 sacerdotes. Eran jefes de clanes y hombres muy capaces. Eran los sacerdotes responsables de oficiar en la casa de Dios. Los levitas que regresaron. Los levitas que regresaron fueron Semaías, hijo de Asub, hijo de Asricam, hijo de Asabías, un descendiente de Merari. Bakbacar, Jerez, Galaad, Matanías, hijo de Micaía, hijo de Sicri, hijo de Asaf, Obadías, hijo de Semaías, hijo de Galal, hijo de Jedutún, y Berequías, hijo de Asa, hijo de Elcana, quien vivió en la región de Netofa. Los porteros que regresaron fueron Salud, Acub, Talmón, Aimán y sus parientes. Salum fue el portero principal. Anteriormente eran responsables de la puerta del rey al oriente. Estos hombres servían como porteros para los campamentos de los levitas. Salum era hijo de Coré, un descendiente de Abiasaf, del clan de Coré. Él y sus parientes, los coreitas, eran responsables de cuidar la entrada del santuario, así como sus antepasados habían cuidado el tabernáculo en el campamento del Señor. Antiguamente, Finés, hijo de Eleazar, había estado a cargo de los porteros y el Señor había estado con él. Posteriormente, Zacarías, hijo de Meselemías, fue el responsable de cuidar la entrada del tabernáculo. El total hubo 212 porteros en esos días y fueron registrados según las genealogías en sus aldeas. Como sus antepasados eran hombres de confianza, David y Samuel el vidente los asignaron a sus puestos. Estos porteros y sus descendientes, por sus divisiones, eran responsables de cuidar la entrada de la casa del Señor cuando esa casa era una carpa. Los porteros estaban colocados en los 4 puntos cardinales, al oriente, al occidente, al norte y al sur. Sus parientes en las aldeas venían con regularidad para ayudarlos con las responsabilidades durante ciclos de 7 días. Los 4 porteros principales, todos levitas, eran funcionarios de confianza porque eran responsables de las habitaciones y de los tesoros de la casa de Dios. Pasaban la noche alrededor de la casa de Dios, ya que era su deber cuidarla y abrir las puertas cada mañana. Algunos de los porteros tenían a su cargo el cuidado de los diversos objetos empleados en el culto, con el fin de impedir pérdidas. Llevaban la cuenta cuando los sacaban y cuando los guardaban. Otros eran responsables del mobiliario, de los objetos en el santuario y de los suministros como la harina selecta, el vino, el aceite de oliva, el incienso y las especias. Pero eran los sacerdotes los que combinaban las especias. A Matatías levita, el hijo mayor de Salún el coreíta, se le confió la preparación del pan utilizando
para las ofrendas, y algunos de los miembros del clan de Coat tenían a su cargo la preparación del pan que se debía poner en la mesa cada día de descanso. Los músicos, todos levitas prominentes, vivían en el templo, estaban exentos de otras responsabilidades ya que estaban de servicio a todas horas. Todos estos hombres vivían en Jerusalén, eran cabezas de familias levitas y aparecían como líderes prominentes en los registros genealógicos. El árbol genealógico de la familia de Saúl. Jehiel, el padre de Gabaón, vivía en la ciudad de Gabaón. El nombre de su esposa era Maaca y su hijo mayor se llamaba Don. Los demás hijos de Jehiel fueron Sur, Cis, Baal, Ner, Nadab, Gedor, Ahío, Zacarías y Miclot. Miclot fue el padre de Simeam. Todas estas familias vivían unas cerca de otras en Jerusalén. Ner fue el padre de Cis, Cis fue el padre de Saúl, Saúl fue el padre de Jonatán, Malquisúa, Abinadab y Esbaal. Jonatán fue el padre de Meribaal, Meribaal fue el padre de Micaía. Los hijos de Micaía fueron Pitón, Melec, Tarea y Acaz. Acaz fue el padre de Judá, Judá fue el padre de Alemet, Asmavet y Sinri. Sinri fue el padre de Mosa, Mosa fue el padre de Bina. Refaías fue el hijo de Bina. Elasa fue el hijo de Refaías, Asel fue el hijo de Elasa. Asel tuvo 6 hijos, cuyos nombres fueron Azricán, Bocrú, Ismael, Seraías, Obadías y Anán. Estos fueron los hijos de Asel. Primero de Crónicas, capítulo 10. Muerte del rey Saúl. Ahora bien, los filisteos atacaron a Israel y los hombres de Israel huyeron ante ellos. Mataron a muchos de las laderas del monte de Gilboa. Los filisteos cercaron a Saúl y a sus hijos y mataron a 3 de ellos, Jonatán, Abinadab y Malquisúa. La batalla se intensificó cerca de Saúl y los arqueros filisteos lo alcanzaron y lo hirieron. Con gemidos Saúl le dijo a su escudero: toma tu espada y mátame antes de que estos filisteos paganos lleguen a mí para burlarse de mí y torturarme. Pero su escudero tenía miedo y no quiso hacerlo. Entonces Saúl tomó su propia espada y se echó sobre ella. Cuando su escudero vio que Saúl estaba muerto, se echó sobre su propia espada y murió. Así que Saúl y sus 3 hijos murieron allí juntos y su dinastía llegó a su fin. Cuando los israelitas que estaban en el valle de Jezreel vieron que su ejército había huido y que Saúl y sus hijos estaban muertos, abandonaron sus ciudades y huyeron. Entonces los filisteos entraron y ocuparon sus ciudades. Al día siguiente, cuando los filisteos salieron a despojar a los muertos, encontraron los cuerpos de Saúl y de sus hijos en el monte de Gilboa. Entonces le quitaron la armadura a Saúl y le cortaron la cabeza. Luego proclamaron las buenas noticias de la muerte de Saúl ante los ídolos y la gente en toda la tierra filistea. Pusieron su armadura en el templo de sus dioses y colgaron su cabeza en el templo de Dagot. Cuando el pueblo de Jabes de Galaad se enteró de todo lo que los filisteos le habían hecho a Saúl, todos los valientes guerreros llevaron los cuerpos de Saúl y sus hijos de regreso a Jabes. Luego enterraron sus huesos debajo del gran árbol en Jabes y ayunaron por 7 días. De manera que Saúl murió porque fue infiel al Señor, no obedeció el mandato del Señor e incluso consultó a una médium, en lugar de buscar la dirección del Señor. Así que el Señor le quitó la vida y le entregó el reino a David, hijo de Isaí. Amén. Bueno, habiendo leído estas crónicas, nos abren un poco más el panorama y ahora vamos al tercer punto, que es deja de pelear. Los filisteos fueron a la guerra contra Israel. La batalla se intensificó contra Saúl. Saúl fue atacado por los filisteos y como resultado murió. Encontramos en este relato también en Primera de Samuel, capítulo 31. Sin embargo, el autor de Crónicas agrega una explicación. Saúl murió por haberse rebelado contra el Señor, pues en vez de consultarlo, desobedeció su palabra y consultó brujas. Al mirar atrás en el libro de Samuel, podemos ver que el problema real era que Saúl estaba celoso de David. David hizo todo lo que pudo para someterse a Saúl y estar bien con él, pero Saúl no quería nada de eso, estaba enfocado en enfrentarse a David. Esta disputa interna debilitó a Saúl y lo hizo vulnerable a un ataque exterior. Vemos hoy cómo las disputas internas entre el pueblo de Dios nos hacen vulnerable a los ataques exteriores. Jesús oró para que fuéramos uno, para que el mundo pudiera creer, en Juan 17:23. También cuando en una casa hay disputas y peleas internas entre los padres o entre los hijos, o padres e hijos, o entre hermanos, esto nos hace vulnerables y débiles ante los ataques externos, y por eso el enemigo puede venir y derrumbar. Por eso necesitamos vencer todas esas disputas
que hay en el interior, dejar de pelear, bajar la cabeza, aprender humildemente y dejar de pelear. Cuando nosotros dejamos de pelear, el Señor pelea por nosotros y nos hace fuertes. Amado Señor, ayúdanos a ser pacificadores, a detener las luchas internas, a buscar la unidad para que el mundo crea, a buscar la paz en medio de nuestra casa, en medio de nuestro hogar, en medio de nuestra familia. Llévate todos los celos amargos, todas las envidias y contiendas. Llévate, Señor, todo lo que no te corresponde y que no corresponde a hijos de Dios. En el nombre de Jesús, ayúdanos a vivir una vida santa, te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. La pastora Pipa hace el comentario de Proverbios 18:22, donde dice: quien haya esposa, haya la felicidad. Y ella dijo: ¿qué más hay que decir? Bueno, es realmente bueno hallar la felicidad. Por eso necesitamos esposos, las mujeres, y los hombres necesitan esposas llenos del Espíritu Santo para hallar la felicidad. Bueno, hemos aprendido cómo evitar las discusiones, cómo afrontar las disputas y cómo dejar de pelear. Esperamos que este devocional haya sido de mucha bendición y que lo pueda poner en práctica en sus relaciones cotidianas. Recuerden que este devocional fue escrito por el pastor Nicky Gumbel de la iglesia HTB en Londres y la voz de este podcast es de Marisol Rojas. Que el Señor les bendiga.